Cordial saludo para todos. A continuación vamos a exponer la actividad correspondiente a la fase 2, exploración, unidad 1, el hombre y Dios, del curso Filosofía Medieval que oferta el programa de licenciatura en Filosofía de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Los expositores son la compañera Ángela Rivas Urrego, el compañero Juan José Sánchez y quien les habla, Yamil Villamil. En ese orden de ideas, nuestra compañera Ángela Rivas Urrego iniciará su exposición con base en el tema la existencia de Dios. Buenos días, mi nombre es Ángela Rivas Urrego. Voy a compartirles mi argumento a favor de la existencia de Dios con base de pensamiento de San Agustín y de algunos otros filósofos. Empiezo. La existencia de Dios es un tema que por siglos ha planteado diversas respuestas con cuestiones filosóficas en relación con la ontología. Uno de los pensamientos más antiguos es el de Aristóteles, en donde todo lo que es movido por algo, en el cual el universo necesita de un primer motor, y ese primer motor es Dios. Igualmente, para Tomás de Aquino, recoge el argumento aristotélico y añade algunos más para demostrar que la existencia de Dios es lo que gobierna el mundo, por lo cual los seres del universo no actúan al azar, sino que actúan conforme a un fin. De igual forma, para otros filósofos que han aportado la demostración de la existencia de Dios fueron San Anselmo y Kant, los autores del famoso argumento ontológico, en donde se formulan sus pruebas racionales de la existencia de Dios, el cual, incluso cuando niegan la existencia de Dios, saben lo que quieren decir. Es decir, hasta las personas ateas tienen en su mente la idea de Dios, crean o no en él. Si tenemos la idea de Dios, del ser más perfecto, tiene que existir necesariamente. Asimismo, para Twilight, Dios no solo es el fundamento del ser, sino que también es la última preocupación de la vida, en donde si la preocupación fundamental es el dinero, entonces el dinero se convertirá en Dios. Así el ateo, al preocuparse por la existencia de Dios, está colocando a Dios en el lugar que le corresponde. Sin embargo, entonces, si Dios existe, ¿por qué hay mal en el mundo? A esta pregunta que muchos filósofos utilizan para dar respuesta a la existencia de Dios, la respondió San Agustín de Hipona. Este pensador dice que existe el mal porque tenemos libre albedrío. En ningún caso podemos culpar de ese mal a Dios, sino a nuestra libertad y las decisiones que con ella tomamos. Dios podría habernos creado sin esa capacidad de elección, pero estaríamos condenados a vivir una existencia encadenada. La existencia del mal es el coste de una autonomía que Dios nos ha dado, permitiendo que la vida se haga a sí misma. De esta forma, San Agustín dice que el camino de la felicidad está en Dios. Dios es la fuente de nuestra felicidad y meta de nuestro apetito. Además, la verdad es la medida de todas las cosas, y su noción de verdad se constituye en el eje fundamental de la relación alma-Dios. De esta manera, Agustín afirma con certeza que Dios es la verdad. Así concluyo mi argumento a favor de la existencia de Dios, con base al pensamiento de San Agustín. Doy paso al compañero Juan José. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces, dentro de los representantes que yo tenía para demostrar la existencia de Dios, tengo a San Anselmo de Canterbury. San Anselmo de Canterbury viene sobre 1033 y sobre 1109. Básicamente, el mismo empieza haciendo un argumento bien importante y haciéndose una cuestión, en el sentido de que él afirma que sería negligencia si lo que hemos aceptado por la fe no quisiéramos entenderlo también intelectualmente. Básicamente a través de esa pregunta y de esa inquietud, él mismo empieza a fundamentar la prueba ontológica de la existencia de Dios. A partir de allí, él mismo va a generar el argumento ontológico, tratando de mostrar desde el mismo sentido platónico, por el ser de la idea, el ser del Dios real. Dios es el sumo, es lo sumo, lo máximo en lo que se puede pensar,
solo puede ser el sumo en la medida en que, exista en el pensamiento y en la realidad. Si solo existiera en el pensamiento y no en la realidad, se pudiera pensar en un ser mayor que existiera en el pensamiento y en la realidad. Un ser que fuera supremo y no fuera supremo, pues sería una contradicción. Dios existe porque está en la mente, y en la mente la misma es capaz de pensarlo. San Anselmo definió a Dios como aquel del que nada más grande que él pueda ser pensado. Si el mayor ser pensado existe en la mente, debe existir en la realidad. A partir de allí, pues él mismo empieza a dar todo ese proceso de fundamentar la existencia de Dios, de empezar a demostrar, y ya después más adelante desde a través de la metafísica de la luz, empieza a explicar cómo es que se da ese proceso de entender y interpretar la misma existencia de Dios. Después, nosotros encontramos a Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino, en cuanto a la existencia de Dios, en esa búsqueda, básicamente lo que hace es tomar algunas de las ideas de Aristóteles, y a partir de allí, pues él mismo lo que va a hacer es fundamentar y crear al tomar cada una de las ideas, de Aristóteles, fundamenta la existencia de Dios. Él mismo nos empieza diciendo, pues que la fe en cierta manera pues es algo que se inspira en la revelación, la ciencia pues se da en la razón, como ambas proceden de Dios, no hay contradicción entre las mismas. Y entonces a partir de allí, él mismo empieza a dar cada una de las 5 pruebas de la existencia de Dios. Solo por el mundo visible podemos descubrir al Creador invisible. Tomás rechaza el argumento ontológico de San Anselmo. Entonces acá vamos a empezar a ver la manera en cómo ya Santo Tomás, a través de la razón, empieza a decir, bueno, está bien de que esté formado en la idea de Dios en nuestra mente, pero resulta que hay otros elementos que también se pueden tomar para fundamentar y observar a través de la naturaleza de los seres creados, que verdaderamente pues existe un Dios. Entonces, lo primero que él nos va a decir es el movimiento. El movimiento del mundo exige un primer motor inmóvil. Es la más famosa, la causa incausada. Es lo que hace mover las cosas, pero que ese mismo motor no necesita otra cosa que lo mueva en cierta manera. Cuando hablamos de la causa incausada, las causas eficientes exigen una causa causada. Después encontramos lo de contingencia o necesidad. La contingencia, que hace referencia al cambio de las criaturas, exige la necesidad de un Dios que no cambie. Tiene que haber algo inmutable, una esencia única que es el único que se mantiene, porque si todo está en un constante cambio, pues debe haber algo que verdaderamente se mantenga en su estado natural, ¿no? Después de eso encontramos los grados. Pues en el mundo vemos unos grados de perfección, y esos grados de perfección a la misma vez exigen un ser perfectísimo que haya sido el creador pues de cada una de las cosas del cosmos, de que todos se mantengan en ese mismo orden, que el mundo exactamente se mueva a un ritmo específico. Todos esos son grados de perfección, ¿no? Que no alteran, que no hacen que no se vaya a acabar, digamos, el mundo, si lo queremos ver desde esa manera. Después nosotros encontramos la finalidad o la teleología, hablando filosóficamente, que es el orden, la belleza y la finalidad del mundo exige un Dios ordenador, ¿no? O sea, todo tuvo que haber sido pensado, calculado en cierta manera, para un fin, para un propósito, lo que aristotélicamente se conoce como la intelequia, ¿no? La finalidad que tiene cada ser en este mundo, el rol que él mismo debe desempeñar. Pero ese reloj que sería el mundo, cada uno de los seres, a la misma vez necesita un relojero que siga manteniendo, que ayude a mantener ese mismo orden, ¿no? El ser de Dios solo lo podemos conocer por analogías o comparaciones. Entonces Santo Tomás básicamente lo que hace es verlo a través del mundo. Dios crea todas las cosas por decreto de su voluntad.
Él las mueve por la virtud y las gobierna por la sabiduría. Dios provee las causas primarias y deja libre las causas segundas para salvaguardar la libertad, como lo decía nuestra compañera. Si Dios, digamos, uno de los problemas mayores que pudo haber dejado Dios en los seres, pues es haber dado esa libertad, ¿no? Porque si Él toca esa libertad, básicamente nosotros nos convertiríamos en marionetas de lo que Él haga. Entonces, me parecía bien interesante lo que la compañera anteriormente nos decía, eh, en el sentido de que ¿por qué existe el mal en el mundo? Porque pues contamos con esa libertad, ¿no? Entonces, bueno, esto en cuanto a Santo Tomás. Después pasamos sobre el Renacimiento, encontramos a Descartes y es bien importante cuando él mismo nos dice, después de haber planteado el cogito ergo sum, pienso, luego existo, o sea, a partir de la duda metódica, él mismo dice, bueno, yo puedo dudar de todo, pero de lo que yo verdaderamente no puedo dudar es de la duda que tengo, y si estoy dudando en este momento, pues yo estoy pensando, y si pienso eso me da una razón más para existir. Entonces, la propia existencia y la existencia de Dios se conoce y se da a conocer de una manera tan clara que la misma no puede ser dudada. Entonces, básicamente él va a encerrar, va a decir el criterio de verdad, debemos admitir por verdadero y cierto todo lo que es tan claro y evidente como la propia existencia de Dios. Bueno, a partir de allí, es importante dejar también algunos elementos de reflexión en los que sería importante pues analizar, digamos, ya cuando vamos un poco a la filosofía contemporánea o moderna también, sobre todo en los inicios, eh, cuando, por ejemplo, se preguntan, bueno, no puedo creer que exista un Dios porque si él mismo existiera sería como un polizonte en el cielo que nos estuviera observando y vigilando a todos. Entonces, digamos que todos estos son elementos también de análisis que ayudan a reflexionar, a decir, bueno, cómo verdaderamente podemos entender la existencia, cómo se podría entender la existencia de Dios. Y si lo vemos desde la parte psicológica también, digamos, el hombre en la necesidad de tener un padre que lo represente ante la pérdida de ese padre, pues en cierta manera la imaginación del mismo es tan amplia que se crea ese padre, lo diseña en su propia mente y ahí es donde nace la idea de Dios. Entonces todos estos son elementos que enriquecen y nos ayudan pues sobre todo a preguntarnos a nosotros mismos. Muchas gracias y bueno, puede continuar mi compañero. Bueno, muchas gracias. A continuación voy a dar unos apartados fundamentando a la compañera Ángela, quien habló de San Agustín de Hipona. Mi caso problemático se denomina Agustín y su relación con Dios. Como bien saben, pues San Agustín ha sido considerado uno de los padres fundadores de la iglesia medieval y pues voy a darles un contexto histórico con respecto a San Agustín. Para eso, inicialmente yo planteé unas preguntas orientadoras, las cuales se pueden ser a la vez romano, africano, orador, escritor, filósofo y teólogo, o es posible que una misma persona haya sido campesino, estudiante, libertino, asceta, pagano, padre soltero y obispo, y que y lo considere santo y sabio. Pues lo anterior, por extraño que parezca, son algunos ingredientes de la larga vida de San Agustín, más conocidos como San Agustín de Hipona. Era el año 354 y el cristianismo, la idea del cristianismo, pues ya se había expandido por parte de la civilización romana, por gran parte de la civilización romana. Sin embargo, pues habían algunos lugares en donde todavía se denominaba o predominaban las culturas grecolatinas, ¿sí? Decimos que el padre de San Agustín pues era un pequeño propietario rural llamado Patricio y pues este señor mantenía un apego a unas creencias, ¿sí? Más exactamente al paganismo, ¿sí? Mientras que su mamá, Mónica, pues era una ferviente cristiana y posteriormente sería consolidada o catalogada como santa, ¿sí? Al principio, la mamá
de San Agustín, pues trató como de llevarlo, de orientarlo por la fe católica, por la fe cristiana, perdón, pero no lo consiguió. Y entonces San Agustín prefiere adherirse durante sus años de estudiante en Cartago. Cartago es una provincia o era una provincia al norte de África que estaba bajo el dominio romano, una secta filosófico-religiosa llamado maniqueísmo, ¿sí? Y en esta época, pues, San Agustín de Hipona se entregó a los placeres de la carne, ¿cierto? Y de una vida lujuriosa. Ya posteriormente, pues, em, ya posteriormente este señor viaja a Milán, ¿sí? Y estando en Italia, pues consigue un puesto de profesor en Milán, ciudad en la que conoció a un obispo llamado Ambrosio, ¿sí? Entonces, con la ayuda de este señor Ambrosio, Agustín comenzó a comprender la Biblia de una manera ya que no lo parecía tan absurda como había pasado hasta entonces. Poco después, pues a la edad de 33 años, se convierte al cristianismo, abandona la cátedra de Milán para dedicarse de lleno y por entero a la vida religiosa. Después de eso, pues regresa a África y allí transcurrió el resto de su vida, fundó monasterios, fue ordenado sacerdote y llegó a ser obispo de Hipona, ciudad en la que residía hasta su muerte en el año 430. Principalmente, pues escribió extensas obras en las que expuso su pensamiento filosófico y religioso. Eso es como un contexto histórico con respecto a este filósofo San Agustín de Hipona. Bueno, ya iniciándome de lleno con el tema de la existencia de Dios, yo quiero comentarles que pues San Agustín en primera instancia eh, se empeña en la búsqueda de la verdad como la búsqueda de la felicidad y para esto plantea tres ideas. La primera idea es que el hombre tiene como objetivo la felicidad. Todo filósofo desde la edad antigua, desde los presocráticos hasta el momento, tiene como objetivo buscar la felicidad, ¿cierto? Eh, Segunda idea principal, San Agustín nos dice que la herramienta necesaria para ir en busca de la felicidad y posteriormente ir en busca de la existencia de Dios, pues es la filosofía, ¿sí? La filosofía es la herramienta que sirve para encontrar esos dos temas. Por último, la felicidad es un término subjetivo debido a las diversas escuelas filosóficas. Entonces aquí, como bien sabemos de pronto dentro de la historiografía de la filosofía es denominada una ciencia subjetiva porque a lo largo de la historia varios hombres, varios filósofos han dado concepciones e ideas distintas de distintos temas. Por ejemplo, Platón, Sócrates, Aristóteles, que de cierta manera hablaban de mismos temas, pero con nociones o pensamientos distintos, un pensamiento cotidiano distinto. Sin embargo, eh, sin embargo, estos filósofos plantean la felicidad en varios temas, ¿sí? Como por ejemplo el hedonismo, el epicureísmo, el estoicismo, mientras que para San Agustín la tiene como objetivo lo ético y lo religioso, es decir, tomando como base la ética, tomando como base la espiritualidad, la divinidad, él puede llegar a la búsqueda de la verdad como búsqueda de la felicidad. Eso como primer tema. Segundo tema, San Agustín nos dice que el descubrimiento de la existencia de Dios, o para garantizar la existencia de Dios, pues plantea el descubrimiento del hombre interior. ¿Qué significa esto? Pues a raíz de su conversión al cristianismo, San Agustín sostuvo que Dios solo puede hallarse en lo más profundo e interior de los seres humanos, ¿verdad? Por eso este señor escribe, no vayas afuera, vuelve a ti mismo, en el hombre interior habita la verdad, y si encontraras mutable tu propia naturaleza, trasciéndete también a ti mismo. Sí, esto fue una recopilación, esto fue una tesis que escribe San Agustín y para San Agustín pues la verdad no se manifiesta a los sentidos, sino que está en el interior del hombre, en su memoria, pues allí se manifiesta Dios como la verdad suprema. Y ese hallazgo de verdad o de esta verdad que es Dios para San Agustín es la felicidad. Es decir, que si tú encuentras a Dios en tu interior, pues encuentras la felicidad absoluta. Es decir, que para llegar a la felicidad es necesario de Dios. Y solo la contemplación de Dios puede hacer felices a los seres humanos. Ese es como el segundo gran tema
que nos plantea San Agustín. Otro tercer tema que nos plantea San Agustín, como lo dijo la compañera, es acerca del mal, es decir, en medio de todo ese pensamiento filosófico que está teniendo o que tuvo San Agustín, surge una pequeña inquietud. San Agustín se inquieta con algo y se inquieta con el mal, la noción de mal. Y entonces San Agustín lo clasifica en tres puntos claves. Nos dice que el mal es la ausencia del bien, ¿cierto? Y la ausencia del bien es fruto de la libertad que Dios nos dio a los hombres, ¿verdad? Y esa libertad conlleva al libre albedrío, ¿cierto? Entonces, frente al dilema según el cual si Dios es bueno y todopoderoso, entonces, ¿por qué existe el mal? San Agustín dice que el mal no proviene de Dios, ya que si Dios es el bien, entonces el mal es ausencia de bien. Es decir, que toda persona que aplique el mal o que vaya practicando el mal significa que es una persona sin Dios, pero que si los hombres llevan consigo y con su vida y en su cotidianidad Dios, significa pues que son buenos, ¿verdad? Sin embargo, pues aquí eso parece paradójico porque dentro del estudio de la historia, la Edad Media fue una de las edades más oscuras con el tema del teocentrismo, con el tema de ese sistema social del teocentrismo donde las decisiones de poder se tomaban con base con base en la razón, como sucedería en la Edad Moderna, ¿sí? Y el último gran tema para ya finalizar eh, con San Agustín, es la gran pregunta que todos nos hacemos de que si Dios existe, ¿sí? Pues para San Agustín, Dios sí existe y plantea tres argumentos que garantizan la existencia de Dios. El primer argumento es el consenso, ¿verdad? Es decir, que si todas las personas están de acuerdo con la existencia de Dios, pues significa que existe. Es decir, si todas las personas llegamos a un consenso, pues garantizamos la existencia. Ese es el primer punto, el consenso. Segundo, el orden del universo. Debido a la perfección para la cosmología, ¿sí? El universo es perfecto, ¿sí? Y tiene un orden inmutable, ¿sí? Entonces, debido a esa perfección y universo cósmico, debe haber un responsable de eso. Y entonces San Agustín nos dice que el responsable del orden del universo, de la perfección, de lo llamativo, de lo bonito, es Dios, ¿sí? Y aquí hago un paréntesis y hago un comentario en donde ya prácticamente la iglesia con la ciencia pues ya se están volviendo amigas debido a que la ciencia pues respeta los ideales de la religión y viceversa, ¿sí? E incluso ya por ahí hay libros, como por ejemplo, hay libros y películas en donde narran ese tema de la relación entre la fe, entre la ciencia, como por ejemplo de Dan Brown, Ángeles y Demonios, está el libro, la película, que la relación que tiene que ver la iglesia con la ciencia, ¿verdad? Entonces, para tener en cuenta. Y por último, el autotrascendentismo. ¿Qué quiere decir esto? Que el hombre reflexiona de la verdad inmutable que trasciende a nosotros. Entonces, en conclusión, lo que planteamos aquí es, tomando como base los pensamientos de distintos filósofos, mirar si se fundamenta la idea de que Dios existe y compartimos la idea de la existencia de Dios. No siendo más, no sé si de pronto algún otro compañero quiera generar algún otro aporte, algún comentario, o por el contrario, pues damos por finalizado el debate, la sustentación. Bueno, muchísimas gracias, compañeros, por cada uno de sus aportes y creo que entonces ya vamos por finalizado. Gracias por la atención. Muchas gracias.